Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Neido Hidalgo, especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, y a nombre del CONCITEC les damos la bienvenida a nuestro ciclo Historia de la Ciencia, un espacio de divulgación científica dedicado a presentar el desarrollo que ha tenido la ciencia y la tecnología en nuestro país y cómo ha impactado y se ha interrelacionado con la cultura y la sociedad peruana. Este ciclo es coorganizado con la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, organización que promueve la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de la ciencia, la tecnología y la salud en el Perú, contribuyendo al conocimiento y preservación del patrimonio y las fuentes históricas relativas a la ciencia y la tecnología. El día de hoy ofreceremos la charla Historia de la Ciencia en América Latina, la misma que estará a cargo del doctor Marcos Cueto. Esta charla estará dedicada a repasar el desarrollo y los enfoques que ha seguido la historiografía de la ciencia en América Latina del siglo XX y conocer a los principales historiadores que han investigado y escrito sobre la ciencia desde esta parte del continente y que además han intentado o concretado formar escuelas o focos de investigación en torno a la historia de la ciencia en nuestra región. También conoceremos aquí cuáles son las 4 grandes etapas o perspectivas para trabajar la historia de la ciencia, por lo que bien podríamos resumir que esta será una historia de la historia de la ciencia. Estoy seguro que esta exposición resultará doblemente interesante, no solo porque nos permitirá conocer las iniciativas sistemáticas que se han ejecutado para promover la investigación histórica de la ciencia, sino también porque nos ilustrará sobre lo que se viene haciendo hoy por los historiadores e investigadores de esta rama. Y quiero agregar, nos ayudará seguramente a dilucidar el dilema si hacer historia de la ciencia es construir ese puente entre la ciencia y las humanidades, o si por el contrario no necesitamos ese puente, porque estamos en la misma orilla, ya que somos, como ciencia social, parte de la ciencia. Como mencionamos, esta charla será ofrecida por el destacado historiador Dr. Marcos Cueto, a quien nos queda solo expresarle nuestro agradecimiento por su presencia esta tarde en la plataforma del CONCITEC. Recientemente, la revista científica Journal Plus Biology incluyó al Dr. Cueto en el ranking de los 100.000 científicos más influyentes del mundo por su relevante trabajo de investigación en el campo de la historia de la salud. A continuación, voy a compartir con ustedes una breve sumilla profesional de nuestro invitado. Permítame unos segundos, por favor. La charla que hoy nos convoca se titula La historia de la ciencia en América Latina, a cargo del doctor Marcos Cueto. Marcos Cueto es historiador graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor por la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de partir al Brasil, en el 2011 fue director del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es autor de trabajos sobre la historia de la salud pública y las epidemias en América Latina y sobre el desarrollo de organizaciones internacionales de salud. Ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Harvard y el Instituto de Altos Estudios Graduados de Ginebra. Actualmente es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, de Río de Janeiro, Brasil. También permítanme mencionarles que cuenta con, en el 2016 recibió el premio George Rosen, otorgado por la Sociedad de Historia de la Medicina de los Estados Unidos por el libro que escribió con Stephen Palmer sobre la medicina y la salud pública en América Latina, publicado por Cambridge University.
En los últimos meses, la reedición de su libro, El regreso de las epidemias, ha confirmado su relevancia por la calidad de investigación que ofrece Cueto en este fundamental libro. Además, el doctor Cueto es miembro fundador de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Doctor Cueto, muy buenas tardes, el micrófono es suyo. Muchas gracias a Neido por esa gentil invitación y ese resumen excelente que has hecho de mi participación. No sé si puedes compartir la pantalla. ¿Cómo no? Mucha gente se pregunta qué es la historia de la ciencia y yo voy a tratar de responder esa pregunta de una manera clara y profunda. Creo que esa es la segunda o tercera lámina. Si puedes comenzar con la primera. Ya. Entonces, una manera de responder o hacer un resumen de qué es lo que han hecho y qué es lo que hacen los historiadores de la ciencia en América Latina es identificar las perspectivas principales que han tenido o los enfoques que han utilizado en sus estudios. Estos enfoques no son necesariamente etapas sucesivas en esta historia de la ciencia, sino que en cada una de ellas hay algo de valor, algo que fue criticado y algo que inclusive es practicado hasta el día de hoy. Y estas 4 etapas son como el esquema de la presentación que voy a hacer hoy y que empieza por la ciencia universal que explico a continuación. La siguiente, por favor. Ya, primero tendría que aclarar que siempre ha habido en la historia un interés por la historia de la ciencia. Los naturalistas del siglo XIX, por ejemplo, comenzaban muchas veces sus trabajos con un primer capítulo contando qué se había hecho antes que ellos. Lo mismo ocurría con los médicos. Era una forma de justificar la novedad de lo que ellos iban a presentar. Inclusive, por ejemplo, si uno ve el libro del Perú de Raimondi, primer volumen, tiene una buena parte de cuáles han sido las expediciones científicas y los trabajos de los naturalistas antes del trabajo de Raimondi, ¿no? Pero a comienzos del siglo XX comenzó a surgir un interés más profesional de personas que se dedicaron únicamente a investigar el pasado de la ciencia. Es decir, no científicos que tenían como parte de su trabajo la investigación histórica para justificar la originalidad del mismo, sino investigadores que creían que esto podía ser una profesión, un grupo de estudios, unas revistas. Y en ese sentido es importante mencionar 3. En primer lugar, un belga que se llamó Sarton y que emigró a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX y fue profesor por muchos años en la Universidad de Harvard. Él creó una revista que existe hasta hoy y que se llama ISIS. Le puso ese nombre con la idea de que al darle el nombre de una divinidad egipcia, iba a darle como un valor universal a la historia de la ciencia. Esa revista, además, fue la base de una sociedad que también existe hasta hoy, que es la Sociedad de Historia de la Ciencia de los Estados Unidos. Entonces, Sarton cultivó y fue el que presentó de qué manera la historia y la ciencia era un campo legítimo de conocimiento y de investigación. Muchos de sus trabajos han sido traducidos. Algo parecido ocurrió con un suizo que había trabajado mucho tiempo en Alemania, donde había un interés por la historia de la medicina, un suizo que se llamaba Henry Sigerist. Y este suizo, en los años 30, es contratado por la Universidad de Johns Hopkins
en Baltimore, en los Estados Unidos. Una universidad que, según muchos, tenía la mejor escuela de medicina en los Estados Unidos y que, un poco imitando a los alemanes, había creado un instituto de historia de la medicina. Y traen a este suizo destacado que dirigía el instituto en Leipzig, un instituto parecido, para que dirija el instituto en Baltimore. Además, Sigeris forma una sociedad de historia de la medicina diferente a la de Sarton, que era historia de la ciencia, y Sigeris funda otra revista que se especializa solamente en historia de la medicina y que también existe hasta el día de hoy, que es el Bulletin for the History of Medicine. Las dos revistas son importantes, lamentablemente son ahora de acceso cerrado, es decir, que solamente los suscriptores pueden tener acceso a sus artículos, pero eventualmente algunos de sus trabajos son de acceso abierto y pueden ser leídos por cualquiera, ¿no? Y publican, aceptan y publican trabajos sobre América Latina y sobre el Perú. Un tercer personaje importante, sobre todo para América Latina, es un italiano que se llamó Aldo Mieli. Este italiano, en los años 30, escapando del fascismo en su país, emigra a Buenos Aires, donde se encuentra con un grupo de científicos que están interesados en historia de la ciencia. Pero él ya es considerado un historiador de la ciencia. Él había creado la Sociedad Internacional de Historia de la Ciencia, una organización que existe hasta el día de hoy, y él es contratado primero en una universidad de provincia que se llama Santa Fe y después va a Buenos Aires y empieza a formar discípulos y se propone escribir en un gran proyecto una obra de varios volúmenes que sea un panorama general de historia de la ciencia, de toda la historia de la ciencia. Es la primera obra en español que existe sobre la historia de la ciencia hecho por un historiador profesional. Y en el Perú, poco después, aparece un grupo de investigadores, sobre todo médicos, entre los cuales uno de los más destacados en términos de publicaciones es Juan Velástres, que publica una importante historia de la medicina en 3 tomos, con ocasión de un aniversario que cumplía la Universidad de San Marcos. No era el único, habían otros médicos que interesados en historia, como Carlos Enrique Pasoldán y otros que van a venir después, pero Lastres llegó a tener una cátedra en historia de la medicina y junto con Pasoldán formaron una sociedad de historia de la medicina y tuvieron mucho contacto con Sarton, pero especialmente con Sigerist, ¿no? Ahora, ¿qué tenían en común estos 3? Y que fue parte de esa primera propuesta de hacer historia de la ciencia. Primero, creían que era importante registrar el progreso del conocimiento racional que había surgido en el mundo, ¿no? Creían que la explicación racional sobre la naturaleza, sobre los fenómenos derivados de la naturaleza y de la sociedad, o lo que llamaríamos ciencia, era una forma de conocimiento superior al conocimiento religioso, a la superstición que era típico de las sociedades más atrasadas o primitivas y que progresivamente iba a inundar toda la cultura del mundo, ¿no? Había un optimismo científico que algunos han llamado de positivista, porque había un poco antes una filosofía positivista que pensaba que la ciencia era la forma suprema del conocimiento que podía alcanzar una sociedad. Y estos historiadores creían que era importante registrar cómo se había desarrollado ese conocimiento para ayudarlo a avanzar, ¿no? Algo más en común que tuvieron es que se propusieron escribir grandes obras enciclopédicas, a tener gran contacto con un público no especializado, ¿no? En la imagen que muestro aquí,
Es interesante porque en la carátula de una revista popular americana aparece Sigels. Era un intelectual público, muy conocido, muy respetado, y que los mismos médicos y más allá de los médicos reconocían la importancia de su labor. Algo también importante es que creían que muchas veces los cambios científicos se producían por la intervención de personalidades, personas que habían tenido probablemente un genio superior y que habían provocado una ruptura y un cambio en las ideas científicas, y que era importante registrar ese cambio. Inclusive propusieron que la gran época de nacimiento de la historia de la ciencia moderna era la Inglaterra del siglo XVII, cuando aparece la física y una serie de disciplinas que van a tener influencia hasta el día de hoy, ¿no? Creían, y esto tiene relación con lo que dijo Neido al comienzo, que la historia de la ciencia servía para formar mejores profesionales. Lastres trabajaba en la Facultad de Medicina de San Marcos como Pasoldán, Mieli trabajaba en la Facultad de Ciencias, Sigels trabajaba en la Facultad de Medicina, y creían que lo que ellos hacían iba a dar una mejor formación a los profesionales del punto de vista ético, del punto de vista de perspectivas, del punto de vista de la trayectoria de la profesión en que vivían, ¿no? Algo más es que estaban convencidos que la historia de la ciencia era un puente entre la ciencia y las humanidades, y que era la mejor manera para difundir el valor de la ciencia en una sociedad. Muchos de ellos eran grandes divulgadores científicos, ¿no? Miele, los discípulos de Miele, Lastres publicaban con frecuencia en los periódicos, tenían intervenciones públicas, eran muy conocidos en su época. La siguiente, Neido. En el Perú hubo un matiz a esa perspectiva que acabo de explicar, que no era tan fácil descartar los saberes precolombinos como no científicos, porque había habido la importante cultura inca en que se habían realizado una serie de intervenciones que asombraban al resto del mundo, como las trepanaciones craneanas o las plantas medicinales. Entonces, Lastres y Pasoldán, pero sobre todo Lastres, crean una interpretación que va a tener mucha fuerza por un tiempo, y es que los saberes precolombinos no son propiamente ciencia, pero son precursores de esa ciencia que viene después. Y además, que esos saberes precolombinos lamentablemente se han perdido con la conquista y la colonia, que esa es una antigua idea que inclusive viene de Hipólito Unanue, ¿no? Hipólito Unanue pensaba que había habido una buena medicina indígena antes de la colonia, que inclusive se podía comparar con la medicina de la India o de China, que no era una medicina occidental, pero que lamentablemente se había perdido con la conquista y la colonia, cuando se elimina la élite y lo que queda de esa medicina se convierte en una medicina tradicional, en una medicina popular. Y que los llamados a recuperar ese saber indígena son los historiadores de la medicina. Por eso es que Lastres publica ese libro que se llama Historia de la Medicina Peruana en 3 tomos. El primero es la medicina incaica, el segundo es la medicina colonial y el tercero es la medicina republicana. Hay una cierta concepción de crear artificialmente a veces una continuidad, porque la mayoría, si uno lo piensa, sobre todo ahora con los ojos del siglo XXI, piensa que más bien la historia peruana ha estado llena de discontinuidades, ¿no? Pero había una intención en esa época, la época de la Guerra Fría, de crear que había una continuidad en la historia del Perú, que uno puede ver. Recuerdo cuando en el Museo de Historia y Antropología del Pueblo Libre hay una parte de los cuadros del 14 Inca, los virreyes y una sección de los presidentes. Había una idea
de que hay una continuidad en el Perú, ¿no? Pero a la vez una continuidad que esconde algunos aspectos de la sociedad peruana. Hay un artículo famoso de Cecilia Méndez sobre el siglo XIX que se titula Incas sí, indios no, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta idea de una continuidad algo artificial, ¿no? De que se celebra el pasado incaico, pero no siempre la sociedad indígena contemporánea. Y en medio de eso hay un anacronismo, que es un término que usamos los historiadores cuando queremos decir que hay un historiador que trata de justificar una institución del presente apelando al pasado, ¿no? Muchas veces estos médicos o científicos querían encontrar en el pasado justificaciones a instituciones médicas o científicas que ya existían. Ahora, ellos eran conscientes que no, Lastres, consciente que no había habido un desarrollo de la ciencia en el Perú y también identificó los factores que podían ser obstáculos, ¿no? Como el catolicismo, sobre todo en la versión de la contrarreforma del siglo XVI en el Perú, las crisis políticas que no habían permitido continuidad en ningún tipo de instituciones, el diletantismo y la ausencia de cátedras, ¿no? Porque cátedras científicas no existen en Perú sino hasta el siglo XIX. En la colonia había un curso de artes dentro del cual se enseñaba medicina, pero no era una cosa especializada la enseñanza de la ciencia e inclusive de la medicina. Entonces, esta es la primera perspectiva que yo creo que hasta hoy hay profesionales que creen que es válido que la historia de la ciencia sea un puente entre humanidades y la ciencia, que me parece un punto a favor, y que hay algo de valor en los saberes precolombinos. Podemos ver la siguiente, Neido, que es la segunda perspectiva. Ya. Hacia fines de los años 70 y los años 80, la historia de la ciencia en varias partes del mundo tiene una gran influencia de la historia social. Y hay un gran énfasis en hacer historia de instituciones. Y un tercer tema es que hay una gran influencia en ver cómo los países en desarrollo han recibido, adaptado paradigmas científicos europeos. Adelantándome un poco, contaré, en esta época empiezan a haber muchos estudios de, por ejemplo, la recepción del darwinismo en América Latina, o la recepción de la teoría de la relatividad, o la recepción de la bacteriología a comienzos del siglo XX. Se convierte en un modelo en los años 80 que inclusive puede ser válido hasta el día de hoy de identificar un gran paradigma europeo que significó un cambio en el conocimiento científico y perseguir a las personas, las instituciones, el contexto social que permitieron que hubiese una recepción positiva de estas ideas, ¿no? Una publicación que tuvo un gran impacto en este tipo de historia fue una revista que se publicó en México, pero para toda América Latina, que se llamó Quipu. La misma palabra Quipu quería sugerir que había un conocimiento científico o tecnológico importante en América Latina antes del contacto con Europa, y que América Latina no fue una receptora pasiva de esos paradigmas europeos, que siempre hubo un proceso de adaptación, de negociación, de recepción selectiva de algunas ideas, y que ese era el trabajo del historiador de la ciencia, estudiar esas dinámicas locales. Algo que tenían en común los historiadores de la ciencia entonces fue la crítica a un artículo que tuvo mucha influencia y que hasta el día de hoy se discute entre los historiadores de la ciencia. Fue escrito por un historiador de la tecnología que se llamó George Basala y lo publicó en una de las principales revistas científicas, Science, del año 67. El título era La difusión de la ciencia occidental. Es un artículo muy famoso, muy citado,
pero muy citado para criticarlo generalmente. Eso es interesante. Según Vasala, todas las sociedades pasan por 3 etapas en su desarrollo científico. Primero, la ausencia de ciencia, donde hay saberes religiosos, primitivos y superstición. Segundo, lo que él llamaba ciencia colonial, en que los materiales de la naturaleza y a veces ayudantes de países en desarrollo ayudan a la cultura del primer mundo a elaborar sus trabajos científicos. Y por último, la independencia científica. Y según él, en ese grado de independencia científica estaba solamente en esa época, que era la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, los países europeos y Japón. Y que el resto del mundo, incluyendo América Latina, estaba en una etapa de ciencia colonial dependiente. Y que si querían progresar, tenían que imitar la cultura científica de sociedades más avanzadas para poder desarrollarse. Esa perspectiva fue muy criticada por los defensores de la historia social de la ciencia, por los que escribíamos en la revista Quipu. Para ubicarme un poco en este panorama, fue más o menos en esa época que yo empecé a estudiar la historia de la ciencia. Hay todavía hasta el día de hoy gente que sigue ese modelo, ¿no? La siguiente, Neido. Y según ellos, América Latina tenía características distintivas, era la idea del progreso, que había siempre la búsqueda de un conocimiento útil, ¿no? La concentración de disciplinas, y siempre adaptaciones y resistencias a la ciencia europea o norteamericana, ¿no? Que Vasala asumía que había un rol pasivo. Está bien ahí que dejes la tercera. La siguiente, Neido. La tercera perspectiva comienza más o menos en el año 85 y esa imagen refleja otra revista que empieza a recoger esa perspectiva, que se funda el año 94 en realidad, que es la revista Historia, Ciencia, Saúde Maguiños, que se publica en Río de Janeiro. Diré una palabra del contexto, que en los años 80 la mayoría de países latinoamericanos regresaron a regímenes democráticos donde, por ejemplo, era importante la participación de diferentes voces en la evolución política de un país. Igualmente, en la discusión de la ciencia o de las enfermedades van a aparecer diferentes voces, ya no solo los médicos, sino los activistas y los pacientes, por ejemplo. Y también empieza una época que algunos han llamado de globalización, porque es el fin de la Guerra Fría. El año 89 cae el muro de Berlín, el año 91 se disuelve la Unión Soviética y comienza un movimiento de interacción internacional mucho más fuerte. Permítame mencionar un libro escrito por un historiador francés que tuvo mucha influencia en esa tercera perspectiva, Bruno Latour. Todavía está vivo, escribe muchas cosas, en Google se pueden encontrar varios de sus trabajos, pero escribió un libro muy importante que se llamó La Pasteurización de Francia. Como quizás pueden adivinar, el libro se trataba de cómo Pasteur, que crea la teoría del germen de la enfermedad o la bacteriología, ¿no? De que el origen de las enfermedades viene de microorganismos y no de materias orgánicas en decomposición, cómo Pasteur en el siglo XIX es muy hábil para hacer un discurso con los científicos, otro discurso con los clínicos, otro discurso con los salubristas, no necesariamente diferentes, sino en cada discurso acentuaba algún aspecto que sabía que le interesaba a ese público en especial. Y un discurso para el público. Y que él está muy dispuesto a entrar a debates y a diálogos con diferentes actores históricos, con diferentes públicos, para legitimar sus ideas científicas. Y entonces esa idea tuvo una gran influencia porque se encontró
que igual, por ejemplo, los pioneros de la bacteriología, digamos, en muchos países habían pasado por una experiencia parecida. Por ejemplo, en Brasil había un médico que se llamó Osvaldo Cruz, que había estudiado con Pasteur en Francia, y al llegar creó una serie de lazos con instituciones y con discursos para convencer a otros profesionales, al Estado, de la necesidad de un cambio científico, ¿no? Otra característica es que hay un énfasis mayor en las disciplinas más que instituciones. Y algo que es importante entonces y que quizás lo sentimos hasta hoy. Hasta ese momento había algo en general que se llamaba historia de la ciencia, que incluía historia de la medicina, y que dentro de ese campo había también historia de la tecnología, historia de los ingenieros, pero más o menos en los años 70 o 80 se comienzan a especializar los historiadores de la ciencia. Algunos se concentran en la historia de la salud, ese es mi caso. Otros se concentran en la historia del medio ambiente o la historia de los naturalistas. Otros se concentran en la historia de la tecnología. Yo diría que habría por lo menos un cuarto grupo que estudia la historia de la ciencia de la Tierra y las ciencias exactas, ¿no? Que es un tema importante. Algo más de esta perspectiva antes de pasar al siguiente. Había colocado en el punto 1 diferentes actores, ¿no? Hasta ese momento los historiadores de la ciencia se concentraban en los científicos y en los médicos y en los ingenieros. Pero con esta perspectiva se comienza a concentrar en cómo la sociedad piensa la ciencia, cómo la sociedad recibe la ciencia o la medicina, ¿no? Por ejemplo, cómo en una epidemia reaccionan los curanderos que a veces entran en discusión con los médicos, o cómo reacciona la iglesia que no está de acuerdo con los médicos, o cómo reaccionan los comerciantes que no están de acuerdo con los consejos médicos. Y el estudio de esos debates son fascinantes porque permiten ver cómo muchas veces los científicos logran ganar la discusión, pero en otras se encuentran con obstáculos y no logran ganarla, ¿no? Quizás estamos ahora viviendo un periodo similar en el sentido de que hay una discusión de la validad de la ciencia ahora para resolver los problemas. Bueno, y la siguiente, Neido, la última y más reciente lo he llamado el giro global, porque es algo que yo creo que está pendiente y no está totalmente resuelto, y confieso, no estoy seguro que se va a poder realizar. Pero desde hace unos años, más o menos desde el 2010, ha habido una insistencia en que la historia de la ciencia debe ser una historia global. En general, hay muchos historiadores que están hablando de ese término casi como un término mágico, la historia global, ¿no? Hay un libro en especial que ha causado un gran... Hay dos libros, ¿no?, que menciono acá. Hay un libro de un hindú que es profesor en Francia, que se llama Kapil Raj, que se llama Reubicando la ciencia moderna, ¿no? Y ve cómo hubo una circulación del conocimiento entre la India y Europa en esos años mencionados en la lámina. ¿Cuáles son las tres ideas principales de la historia global? Primero, que ellos piensan que un error de muchas historias de la ciencia es concentrarse en lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer el Estado-nación. Porque como algunos científicos han dicho durante años, puede ser que los científicos tengan patria, nacionalidad, pero la ciencia no. Es decir, que el conocimiento científico es o se pretende como un conocimiento universal, válido, independientemente de las culturas, y que en todo caso se hace, se recibe y circula más allá de las decisiones que haga específicamente un Estado-nación, inclusive eso en periodos coloniales, no solamente
en el periodo reciente de la globalización. Una segunda idea de esta historia global es que no existe un emisor y un receptor, como se asumía en la segunda perspectiva, ¿no? Que vamos a estudiar la recepción de paradigmas europeos. Según los defensores de la historia global, hay una circulación transnacional y en esa circulación transnacional se va transformando las ideas, ¿no? Hay varios trabajos que ven cómo empiezan, sobre todo en el siglo XIX y XX, expediciones científicas en América Latina, tienen relación con lo que se está haciendo en otros lugares coloniales o postcoloniales, tiene relación con lo que se construye en Europa, y hay muchas veces un proceso de invisibilización de los otros actores, ¿no? Había un historiador de la ciencia ecuatoriano que murió hace unos años, que se llama Eduardo Estrella, que, por ejemplo, estudió cómo en las expediciones científicas sobre la quina en los Andes peruanos, muchas veces eran los curanderos los que daban información a los europeos, a los españoles, que llevaron ese conocimiento en Europa. Y en el archivo de España aparecía cómo se había dado esos diálogos, pero también aparecían los comentarios de los expedicionarios europeos diciendo, bueno, estos curanderos en verdad no entienden totalmente el problema, y después cómo ellos al publicar los trabajos no hacían mención ni de sus guías ni de ese diálogo con los curanderos, ¿no? Pero de que yendo a archivos uno ve que hay una circulación transnacional. Y una tercera idea de esta historia global son los intermediarios, ¿no? Que es importante ubicar a personas, a instituciones que estén en la frontera entre varios países, diferentes culturas, diferentes disciplinas, y que lleven la influencia de una idea a otro lugar, y que a veces estudiando esos intermediarios y no los grandes personajes, como era la idea en la primera perspectiva, puede dar una mejor aproximación de lo que ocurrió. La imagen que he presentado es un libro reciente de un historiador colombiano que se llama Mauricio Nieto, que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, y que es un libro, creo, muy importante, que se llama Una historia de la verdad en Occidente, que regresa a esa idea de Mieli de la posibilidad de escribir en español y desde América Latina una historia general de la ciencia, pero que regresa con una nueva perspectiva, con esta perspectiva de que hay una circulación transnacional, que hay una participación de actores inesperados y que las fronteras que se han creado entre ciencia y otras formas de conocimiento son muchas veces artificiales. No sé si distinguen el subtítulo del libro, dice Ciencia, Arte, Religión y Política, ¿no? Porque él encuentra que muchas veces lo que después van a ser llamados científicos profesionales están en diálogo con los artistas o hacen cosas que pueden ser consideradas arte y viceversa. Y también discuten con las ideas religiosas de la época, discuten con los ingenieros y mutuamente hay como una interacción entre ellos para crear un conocimiento nuevo. Y una más, Neido. Neido, una más, por favor. Ya. Y yo pienso, bueno, esta perspectiva han aparecido muchos trabajos, pero encuentra algunos desafíos, o está encontrando algunos desafíos, ¿no? Que se usan muchas veces los términos con poca precisión. Yo soy editor de una revista y profesor universitario, y encuentro que muchas veces hay como una moda, ¿no? Que hace unos años estaba de moda hablar de la historia social de la ciencia o de la recepción de la ciencia. Y ahora parece que está de moda hablar de la historia global de la ciencia. Pero que no significa que necesariamente se haga una discusión clara de qué significa ese término. Luego hay un problema
de los archivos, que están muchas veces en otros países para llegar a ver realmente la circulación, y especialmente en esta época son difíciles. Un problema del idioma. Muchos documentos, si se hace una historia global, están en otros idiomas, y una capacidad que a veces no formamos en nuestros historiadores. Y tercero, que hay que reconocer que hay una fuerte tradición de historias nacionales. La mayoría de historiadores del mundo, creo, y de América Latina, trabajan en historias nacionales, no en historias globales, ¿no? Y por último, el proceso de globalización que tiene que ver también con el autoritarismo populista de derecha que ha surgido en los últimos años, que critica la ciencia, critica la globalización, y esta situación de la pandemia que nos tiene aislados a mucha gente en diferentes partes del mundo en este último ya casi año y medio. Y la última, Neido. Ya, quería acabar mencionando 4 revistas que son de acceso abierto y que tienen materiales que pueden servir para si alguien quiere estudiar más. La primera es esta revista brasilera, Historia, Ciencia, Salud de Maguinhos. La mayoría de artículos son en portugués, pero tiene varios artículos en español. Tiene varios artículos sobre el Perú. He colocado el link, pero si simplemente colocan en Google el nombre de la revista Brasil, va a aparecer el link, ¿no? Hay una revista en España que la publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se llama Asclepio. También sobre todo se especializa en historia de la ciencia. Y yo he tenido el privilegio de hace pocos meses publicar un artículo que es una versión un poco más amplia de lo que he presentado hoy día, ¿no? Y que se puede descargar gratuitamente ese artículo. Entonces, si entran a Asclepio, buscan en autores, Cueto, lo van a encontrar. Hay una tercera revista en España que se llama Dynamis, que se especializa en historia de la medicina, que también es de acceso abierto. Y hay una revista de historia social en la Universidad de los Andes, que se llama Historia Crítica, que es excelente, pero en la que ya no es editor, pero participa Mauricio Nieto y otros historiadores de la ciencia. Hay una comunidad de historiadores de la ciencia y tecnología importante en Bogotá y en Colombia, y tiene varios artículos de historia de la ciencia, historia de la tecnología, inclusive de autores peruanos. Entonces, para quienes quieran profundizar un poco más en este tema, están estas 4 revistas y específicamente en esta presentación, el artículo que aparece en Asclepio. Muchas gracias, Neido. Muchas gracias, Marcos. Sin duda una exposición realmente interesante. En la línea de lo que tú has mostrado en la última diapositiva, tenemos una pregunta de Alejandra desde el Facebook del CONCITEC. Nos dice Alejandra o consulta si hay algún archivo digitalizado también de las revistas Quipus que has mencionado. Además, aprovecho para indicarle a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook del CONCITEC que nos alcancen sus preguntas para el doctor Cueto a través de este chat. Lamentablemente no. O sea, está digitalizada la mayor parte de la revista, pero hasta el día de hoy, o hace unos años, declararon que era una revista cerrada y que uno tenía que suscribirse. No es un precio astronómico. Si alguien tiene los recursos, lo puede hacer y puede obtener artículos, ¿no? Pero de nuevo, son artículos sobre todo de los años 80 y de los años 90. Muy bien, tenemos otra pregunta, Marcos. En tu posición, ¿tú recomendarías que las investigaciones históricas sobre ciencia sean escritas por equipos de investigación o continuar con el historiador único que se dedica a esto, aún rebase sus posibilidades como esos proyectos de las grandes enciclopedias de la historia total que a veces llegan solamente a un volumen? Yo creo que la idea de equipos es excelente.
Depende mucho de los materiales que se presentan y de los desafíos que hay en cada material, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante haber escuchado a Alberto Flores Galindo diciendo que un buen trabajo de historia debería tratar de identificar desde el comienzo cuál es su problema o la perspectiva que quiere presentar y las fuentes, ¿no? Y unas fuentes que idealmente sean más o menos originales. La idea de equipos creo que es importante también porque puede reunir a gente de diversas formaciones, ¿no? Hay gente que tiene una formación más de historia o de ciencias sociales, que conoce los debates historiográficos, conoce la metodología histórica, pero a veces asociarse con alguien que conozca mejor los desafíos de las ideas científicas o de una tecnología específica puede ser buena idea, ¿no? Entonces, yo sí diría que la idea de equipos es una buena idea y es algo que se está haciendo. La mayor parte de los artículos que yo veo ahora son gente de equipos. Hay todavía autores que trabajan individualmente, lo cual también es respetable. Y también otra característica de los equipos, además de la interdisciplinaridad, es que son de diferentes países. Eso también está ocurriendo mucho en la historia de la ciencia. Gente de diferentes países trabajando juntos. Bien, otra pregunta es, ¿por qué piensas que hay tan pocos historiadores en el Perú dedicados a la historia de la ciencia y la tecnología? Estoy seguro que esta pregunta te la han hecho varias veces, Marcos. Yo quiero tal vez lanzar alguna de estas causas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados desde el colegio a una historia, pues que, por ejemplo, en el caso de Unanue, nos explican a Unanue como prócer, pero no como científico. Y así se invisibilizan varios personajes importantes en la historia del Perú que han hecho ciencia o que han divulgado ciencia, que es tan importante. ¿Qué piensas tú, Marcos? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y también quizás tiene que ver con la poca valorización que en general tiene la ciencia y la tecnología en la cultura peruana, ¿no? Me parece que en ese sentido los historiadores tienen también la misión de colaborar para hacer que la ciencia y la tecnología sean parte integrante de la cultura peruana y la reflexión sobre los desafíos que hay sean parte de la misma, ¿no? Entonces, yo no diría que no es que ha habido un interés descontinuado. Como mencioné brevemente, en los años 30 y 40 hubo una cosa muy activa en la historia de la medicina. En los años 80 también hubo algo un gran entusiasmo, inclusive apoyado por Concitec. No sé si tú recordarás, había un ingeniero Arturo Alcalde con el que recuerdo haberme reunido varias veces y haber organizado reuniones, y íbamos a las reuniones había una Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia, ¿no? En los últimos años hemos estado tratando de hacer renacer este interés con esta asociación peruana y con la ayuda de gente valiosa como tú, ¿no? Bien, muchas gracias. Otra consulta es, ¿por qué historia de la ciencia y de la salud? Tú mencionaste que en cierto momento de la década del 70 la medicina se torna en de un interés que sale de lo que es el cajón de historia de la ciencia y crea su propio camino. ¿Por qué sucede esto, Marcos? ¿No es acaso la medicina una rama de la ciencia? Sí, pero yo creo que la realidad fue que se comienzan a reunir por separado los historiadores de la medicina y por otro lado los historiadores de la ciencia, de la física, por ejemplo. Y quizás en un principio esa división se debió a que en reuniones por separado se podía profundizar mejor algunos temas. Y eso ocurrió a nivel internacional y también a nivel de América Latina, pero como creo yo que en el Perú recién estamos comenzando con esa área,
A esta asociación hemos tratado de juntar a todas las personas que trabajan de una manera en temas relacionados, como por ejemplo José Ignacio López Soria, que trabaja en Historia en la Ingeniería, y que creo que tiene un diálogo importante con lo que hacemos Historia de la Salud, de la Medicina, y digamos, la especialización tiene algunas cosas quizás buenas en el sentido de profundizar un tema, pero quizás también negativas en el sentido de fragmentar el conocimiento. Y ahora hay como una tendencia a no fragmentarlo, a tratar de encontrar vínculos entre las diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Exacto, así es, ¿no? Quisiera ahora yo, de mi parte, preguntarte acerca de esa relación que tú también has mencionado de cierta manera entre divulgadores e historiadores de la ciencia, porque no es una separación tajante, ¿no? Hay investigadores de la ciencia que son también grandes divulgadores. El Perú, por ejemplo, para aterrizar un poco en nuestra realidad, ha tenido, pienso yo, una continuidad de divulgadores que también tal vez no han sido muy visibilizados como se debe, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en Unanue, el primero, seguido por Raimondi, Villarreal, estoy hablando de una relación cronológica, ¿no? Luego Santiago Antúnez de Mayolo, que es un gran divulgador, ¿no? Él recogía todos los adelantos de la física en Europa y incluso hasta con su propio peculio se encargaba de contratar espacios en la prensa para hacer sus divulgaciones científicas, ¿no? El mismo Raxo, el filósofo, y tal vez a Raxo le toma la posta Unger, ¿no? Hay otros personajes también, si me permites, Marco Guarini, me parece Emilio Guarini, el ingeniero italiano que escribe El porvenir de la industria eléctrica en el Perú, el mismo Santiago Antúnez con relato de una idea a su realización, que ya está haciendo historia con eso, ¿no? Él cuenta exactamente cómo fue todo el desarrollo de la gestación de los proyectos hidroeléctricos que él trabaja, ¿no? El mismo Samamé Bollo, no sé si te parece, con la historia de la minería, él creo que sí escribió una obra monumental porque logró hacer varios volúmenes de esta historia de la minería. O Carlos Bustíos con sus 400 años de la salud pública en el Perú, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué relación piensas tú que hay entre divulgadores e historiadores de la ciencia? ¿Es más estrecha de lo que pensamos? ¿Es más separada de lo que pensamos? ¿Son ramas diferentes? ¿Un divulgador puede hacer historia de la ciencia? Yo creo que sí, y debería ser más estrecha, ¿no? Y te agradezco por tu comentario, y si me permites, ¿por qué no escribes un artículo o un pequeño texto? O sea, me parecería lindo tener un texto que haga una reflexión mencionando estos casos de los divulgadores de la ciencia, los problemas que han tenido, cómo potenciar esa capacidad en el futuro, ¿no? Porque, como tú mismo sugieres, ha habido, quizás debería haber más, ¿no? Y hay elementos dentro de la misma profesión científica, de la misma profesión médica, que inhiben a esa divulgación, ¿no? A veces hay el preconcepto equivocado que la divulgación va a ser superficial, que va a desperdiciar tiempo y recursos que podían ser destinados a un trabajo especializado, que el investigador solo se tiene que comunicar con sus pares a través de revistas especializadas, ¿no? Y solamente fijarse en indicadores tradicionales como la DESE que han sido citados sus artículos, pero en los últimos años ha habido un gran esfuerzo por entender el impacto de la ciencia en términos de divulgación. No sé si tú conoces un concepto que se llama altimetrics, o sea, que las revistas científicas están midiendo su impacto en las redes sociales y en los cursos, ¿no? Porque antes, digamos, lo que se medía de un artículo científico era las veces que era citado, pero ahora se está midiendo cuántas veces ha circulado en las diferentes medios sociales, cuántas veces ha sido utilizado en
en cursos universitarios, y todo eso es parte, en periódicos, ¿no? Y muchas veces esos son ingredientes que no son tomados para juzgar a los científicos, ¿no? Por ejemplo, y un problema que ha aparecido recientemente. En esta pandemia ha habido un gran trabajo, porque significa preparar y tomarse un tiempo, un gran trabajo de los investigadores en participar en reuniones de Zoom. En el Perú existe un registro único de los currículum vitae, ¿no? Que se llama LATES. Hay un solo modelo que todos tienen que registrar su currículum según el mismo formato en el CONCITEC brasilero. ¿Dónde registran el Zoom? ¿No? Hay un espacio para registrar artículos, hay un espacio para registrar libros. Recién abrieron un espacio para registrar reseñas, pero, por ejemplo, Zoom, que está siendo tan importante, o sea, y en términos de divulgación, que significa un trabajo, ¿por qué no darle más valor académico también, ¿no? Entonces, yo diría, lo de divulgación es fundamental y sería extraordinario si puedes escribir un texto sobre esto que me está contando. Sí, claro que sí, con mucho gusto, y también animar a otros. Yo te comento que el CONCITEC, por ejemplo, auspicia un diplomado de comunicación de la ciencia, ¿no? Que es tan importante. Y tengo entendido que lo va a seguir haciendo con todas las universidades posibles, ¿no? Entonces, se están formando comunicadores de la ciencia, que son también un frente muy importante. Por supuesto, los historiadores nos dedicamos a investigaciones tal vez más largas, más profundas, pero el trabajo en segunda línea ahí de los comunicadores de la ciencia para llegar al público, ¿no? De a pie también es muy importante. Gracias, Marcos, por esta propuesta. Vamos a terminar con una consulta que creo que no podía faltar, porque justamente es una de las que siempre nos hacemos, ¿no? O la que has mencionado tú durante tu charla. Finalmente, Marcos, ¿es la historia de la ciencia un puente entre la ciencia y las humanidades? Yo creo que sí. De esa primera perspectiva, creo que sí. Creo que sí es una idea válida, ¿no? Y creo que sí, y creo que los investigadores y los historiadores sí deben aspirar a no solamente hablar a sus pares, sino a un público mayor. Muy bien. Ya no tenemos preguntas del público. Esto ha sido una charla sumamente interesante. Creo que también las preguntas nos han ayudado a completar un poco más esta idea que nos has presentado, esta exposición que nos has presentado. Tengo entendido, Marco, que la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud está promoviendo un tercer encuentro, justamente, ¿no? Tal vez podrías comentarnos algo al respecto. Sí, bueno, ya hemos realizado 2 en el sistema de un taller donde la gente presenta sus trabajos, avances de investigación, sobre todo investigadores jóvenes, y tenemos mucho interés en que participen estudiantes de historia y otros profesionales que hayan hecho investigación. Creo que tú tienes un anuncio con las fechas exactas y todavía estamos a tiempo de recibir los resúmenes de las personas que quieran participar. Sí, exacto. Permítame compartirles a nuestro público que nos está acompañando en este momento y que no ha bajado el número de espectadores, lo cual nos agrada muchísimo, que hay ahí un público objetivo bastante interesado. La Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud convoca a su tercer taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud en el Perú, ¿no? Con el título Ciencia, Tecnología y Salud en 200 años de historia republicana. Este taller se va a realizar de manera virtual los días 24 y 25 de septiembre del 2021. Y para ello han convocado el envío de las ponencias de todos los interesados hasta la fecha del 15 de julio de este año, por supuesto, ¿no? Al correo que aparece en pantalla, tal vez no se ve, o sí, igual lo repito, es
cdksats@gmail.com, ¿no? Entonces, todos los interesados, por favor, comunicarse allí, tal vez para alguna información o para enviar sus ponencias y participar en este tercer taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud en el Perú, y de esa manera promover que haya mucho más historia relacionada a la ciencia y la tecnología. Eso sería todo, Marcos. Muchísimas gracias por tu participación. Voy a dejar de compartir un minuto acá. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por tu participación en este ciclo que hemos promovido tanto la asociación como el CONCITEC, y el cual estamos nosotros muy contentos por el éxito que viene teniendo. ¿Algunas palabras finales, Marco? No, agradecer, me parece una excelente iniciativa y el trabajo que están haciendo tú, Benjamín Mati Corena y otros funcionarios de CONCITEC por el desarrollo de la ciencia y tecnología en Perú. Una felicitación y esperamos seguir colaborando con ustedes. Bien, a nuestro querido público no nos queda más que despedirnos y estar atentos a los posts de este ciclo. Me parece que esta semana que viene no hay ciclo Historia de la Ciencia, pero lo retomamos el siguiente miércoles, porque esta semana que viene tenemos un coloquio Ciencia y Sociedad dedicado al tema de recursos genéticos que estará también en este horario. Así que, por favor, esténse atentos. El ciclo Historia de la Ciencia continúa. Todavía hay 2 sesiones más que estarán igual de interesantes que todas las que venimos presentando. Y no se pierdan las anteriores charlas porque están colgadas en el Facebook del CONCITEC y las pueden ver, están grabadas. Nuevamente a todos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.